Bien, estamos en el ejercicio 1 de la práctica 4, donde, bueno, dada la definición de la intersección unaria que está aquí, nos piden demostrar que, bueno, de hecho aquí dice, alguien me preguntaba, F y F1 son familias, entonces nos piden demostrar esto. Eh, y como les comentaba, me gustaría primero un argumento intuitivo, ¿ok? Bueno, ya nos están diciendo que son familias no vacías, entonces podemos olvidarnos de la posibilidad de que sean vacías. Entonces, si no son vacías, ¿qué significa esto? F es subconjunto de F1. Es decir, F1 tiene los mismos conjuntos que F y quizá más. Ahora, cuando hacen la intersección, digamos, ¿quién puede tener más elementos? ¿La intersección de A y B o la intersección de A, B y C? Siendo A, B y C conjuntos cualesquiera. La de A y B. Exacto, la intersección de menos conjuntos puede tener más elementos que la otra. Entonces, F tiene menos conjuntos que F1, o quizá tiene menos. Por eso, la intersección de ellos puede ser más grande que la intersección de esto. ¿Me explico? A eso es lo que yo llamo un argumento intuitivo. Que- Quiero que lo den no como reemplazo de la demostración formal, pero como para, no, creo que no hay que descuidar la parte intuitiva. Esto es para evitar que solamente se concentren en demostraciones, en particular las que llamo como reemplazo sintáctico. Entonces, bueno, ese es mi argumento intuitivo. Si F1 tiene más conjuntos que F, entonces la intersección de esos conjuntos, eh, o sea, en esa intersección se están intersectando más conjuntos que en esta primera, más conjuntos que en esta. Entonces, bueno. Ok, entonces, bueno, yo ya había puesto como pista la primera parte de la demostración, que lo que dice es que si F no es vacío, entonces la, la- esta definición tiene en el lado derecho un I, ¿ok? Este I está fuera de los dos cuantificadores. O sea, ese I es como la raíz del árbol de la expresión. Entonces, esta segunda parte realmente se pudiera redactar diciendo A no es vacío. ¿Ok? Como nos están diciendo que F no es vacío, entonces, y verdadero es P, o sea, esto es como verdadero, es lo que nos han dicho aquí. Entonces, nos queda que X pertenece a F es equivalente a esto, que es la primera parte de la definición. Claro, reemplazando A con F. ¿Ok? Entonces, bueno, análogamente se puede mostrar, dado que F sub 1 no es vacío, que dada esa suposición, que X pertenezca a la intersección de F sub 1 es lo mismo que esto. O sea que para todo B en F sub 1, X pertenece a B. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, eh, lo que queremos demostrar es una implicación, ¿no? Queremos demostrar, eh, bueno, que si X pertenece a la intersección de F sub 1, entonces X pertenece a la intersección de F. Por eso digo que lo que queremos demostrar es una implicación. Eh, pero bueno, vamos a suponer, no, esta es la implicación. Entonces suponemos todo esto. Perdón, hablé mal antes. Esta es la implicación. Suponemos todo esto. Ok, y ahora empezamos con X pertenece a esto. Entonces, bueno, aquí lo que hay es que aplicar bueno, no la definición. Aquí
la definición nos daría este existe, tal. Pero aquí ya demostramos que, dada la suposición F1 no es vacío, afirmar esto es equivalente a afirmar esto. Entonces, por eso le puse este número 2. Usando 2, podemos decir que eso equivale a, a esto. ¿Okay? Aquí estoy invocando esto. ¿Okay? ¿Está claro? Sí. Es como un lema. Sí, es como un lema. Muy bien dicho. Ok, ahora, aquí dice que si B pertenece a F1, o sea, para todo B en F1, X está en B. Ahora, el otro dato que tenemos es que F es subconjunto de F1, ¿no? Entonces, si esto es verdad para todo B en F1, como F es subconjunto de F1, tiene que ser verdad para todo B en F. O sea, aquí se está diciendo, para todo B en F1, X pertenece a B. Pero como F es un subconjunto de F1, bueno, entonces es verdad en particular para los B en F. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y ahora esto que tenemos aquí no es otra cosa que esto. Entonces ahora usamos, como bien dijo uno de ustedes, el lema 1 y obtenemos esto. Bueno, entonces, de X pertenece... recuerden, cuando tienen una cadena y tienen equivales e implica, y todos los implican en la misma dirección, ¿no? En este caso la dirección usual. Entonces, bueno, lo que hemos demostrado es que esto implica esto. Y bueno, dada la definición de subconjunto, eh, llegamos a lo que queríamos. Entonces, de esta suposición hemos llegado a esto. Perdón. De esta suposición hemos llegado a esto. Así que esto implica esto, que es precisamente lo que nos habían pedido demostrar. ¿Alguna pregunta? Profe, yo, o sea, no con la parte, la, la que es formal, sino con la intuitiva, porque es la que estoy tratando de entender más. O sea, lo único que sí, o sea, me choca un poquito es, o sea, F en el otro lado de la implicación, que la intersección unaria de F1 es subconjunto de F. Eso es por lo que usted dijo de que F, como tiene menos subconjuntos, menos conjuntos adentro, a juro tiene más, una intersección más grande. Sí, sí, voy a F1 escribir tiene, aquí, voy a escribir el ejemplo que mencioné, que dije verbalmente. eh, era, voy a poner ahí en la parte intuitiva, voy a poner este ejemplo.
Esto es lo que dije verbalmente. Si haces la intersección de tres conjuntos, en este caso A, B y C, te podría dar lo mismo que la intersección de A y B, pero te podría dar más pequeño. Ujú. O sea, mientras más conjuntos intersectas, más pequeño pudiera ser el resultado. Ok. Y aquí, ¿quién tiene más conjuntos? ¿F o F sub 1? F sub 1. F sub 1 tiene más. Y lo que aquí dije fue, mientras más intersectas, es más potencialmente más pequeño. Por eso, esta intersección pudiera ser más pequeña que esta. Bueno, de hecho está contenida. ¿No? ¿He aclarado la duda? ¿No? No escuché lo último porque se me cayó la señal, disculpe. Me quedé justamente cuando estaba diciendo que F sub 1 tiene más que F sub F. Ok, ok, voy a terminar de escribir el ejemplo. Para exponer el ejemplo más claro, voy a poner F igual AB y F sub 1 igual. O sea, el ejemplo que estoy dando es tiene dos conjuntos, A y B. Y F sub 1 tiene A, B y C. Entonces, F es subconjunto de F sub 1, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál intersección está dentro de cuál? Creo que es claro que A intersectado, A intersección B intersección C puede ser más pequeña que, bueno, está contenida dentro de A intersección B. Sí. Bueno, A intersección B intersección C es la intersección unaria de F sub 1. Ah, claro, y la otra es la de... Ah, sí, sí, ya, ya. ¿Sí? Sí. Y... ah, ah, ok, ahora sí. Demora en compilar. Ok, ahora sí está claro. Sí, ahora sí. Perfecto. Ok, voy a dejar de grabar porque ya está quedando muy larga la grabación. Bueno, y creo que ya está claro.